si tiene la oportunidad, porque tenga unos días libres de trabajo, lo que sea, pues se puede plantear no ya ir a la naturaleza, que por supuesto, pero ir a la naturaleza y a la vez tener a lo mejor un cuarto donde no haya muchos elementos y ver qué ocurre cuando después tomas el móvil de nuevo. Ver cómo reacciona tu psique, ver cómo reaccionan tus sentidos, tu sensibilidad. Porque eso que hablamos al principio del directo, que está tapado por el miedo, también lo tapamos nosotros mismos con el uso de las redes sociales, es decir, está tapado. Cuando tú te deshaces de eso porque tengas la oportunidad de hacerlo, que está siempre a la vuelta de la esquina, obviamente, pero es un proceso también de desadicción, de desenganche, ¿no? Pero se puede hacer unos días y tú después miras el móvil de nuevo, te das cuenta que hay algo que con estos cacharros te estás perdiendo. Y esa sensibilidad nos hace mucho más humanos. Con lo cual es bastante interesante hacer por lo menos la prueba porque te da una idea extrapolándolo de dónde está la grieta de la realidad. Por alguna razón, por supuesto, por relaciones de muchos ritos iniciáticos, requieren, Eusis lo sabía así y también actualmente, un espacio de oscuridad previo a una recepción de la luz. En ese espacio de oscuridad o de semipenumbra, como los bardos como los bardos Todol, pues algún elemento y ya está. Y tú te concentras en meditación profunda sobre ese elemento y una vez te has concentrado, eso ha dejado una impronta en ti. Previa a ello has tenido que renunciar a la constante... has tenido que renunciar a las imágenes previas. Eso se hace más difícil hoy. Se hace más difícil hoy ese tipo de iniciaciones. Por la adicción a la imagen, que es algo que no había existido. O sea, una adicción a las imágenes, al bombardeo de imágenes, a deglutir lo visual, ¿no? En algún otro modo también ha ocurrido, previamente a esto, ha ocurrido con lo auditivo, es decir, la propia música. Desde la invención del iPod, ahora te leo, Felipe. Desde la invención del iPod tiene el que nosotros escuchamos, hay personas que se pueden estar todo el día escuchando música. Esto tampoco es natural. Dice Felipe, creo que se forma una bola de nieve en donde lo que vale la pena pasa desapercibido. Y esa bola es ese velo. Una bola de nieve, un velo de nieve. Es un velo de nieve. Se forma un velo, pero es que es curioso porque si nosotros nacemos con ese velo y estamos condenados a tener ese velo que nos ciega que nos hace a la realidad elusiva de nosotros mismos y la verdad con esa realidad, cuando nosotros estamos a este juego, pues no se lo estamos provocando nosotros. Lo digo por lo siguiente, hay que emplear algún tipo de inteligencia emocional con todo lo que nos está rodeando y con todo lo que supone el vivir en los tiempos de hoy. Eso en primer nivel. Luego, quien sea capaz de desarrollar unos mayores y más profundos pensamientos, pues ya se entra en filosofía, se entra en cítara, etcétera, etcétera. Pero en primera instancia con este tema nos es bastante acuciante el enterarnos del hecho de que si estamos en un proceso que tiene por un lado un bombardeo ajeno a nosotros y luego nosotros mismos somos espejos de eso, y lo reproducimos, pues es un enorme problema, pero es que también en ese problema está la solución. En esas pequeñas acciones de uno está la solución también. Que cada uno lo puede probar, cada uno puede darse cuenta de esto, del efecto que tiene el teléfono. Y es cierto que se usa para trabajar, es decir, no, obviamente faltaría más. Ahora mismo es irrenunciable. Irrenunciable. Uno no puede quitarse el teléfono y luego esperar que no pase nada en su vida ya. Salvo que ya tome la determinación final, diga. Pero ya eso, o tienes 27, 28, 29 años, te pillan tu retorno de Saturno, o tienes 60 años. Pero no lo haces por ejemplo, con mi edad, o no lo haces con otras edades. Así per se y por mucho tiempo, no, ya no. O sea, eso no. Yo solo sí que lo he hecho, pero es
precisamente pasa mi retorno de Saturno. Con lo cual no estamos en la misma... No es la misma onda, no es la misma querencia del alma, no es el mismo camino para el espíritu y por lo tanto pues solo se puede ya hablar de ello, ¿no? Y hay que entender que todo lo que requiera ahora mismo, actualmente, tomar una posición aislacionista con respecto al entorno social, te puede llevar a la melancolía por aislamiento. Entonces, a lo que vamos a tender o deberíamos tender, y sería sería lo que cada uno debería hacer por su reflexión e ir juntándose. Es a grupos, a comunidades, a comunidades grandes, donde cada uno, o sea, cada grupo, cada conjunto, pues esté en una onda similar y entienda que ese funcionamiento del conjunto pues se da armónicamente. Pero claro, si ese conjunto evoluciona a nivel intelectual, en muchos de estos niveles, pues podría eventualmente atravesar esa grieta. Si mientras o antes de eso el bombardeo hace mella y no es cada individuo el que decide tomarse sus tiempos de la tecnología, etcétera, etcétera, pues estamos, como se suele decir, estamos apañados. A ver, leo a Felipe, gracias por la pregunta de nuevo. Es algo que se puede apaciguar con la educación y el buen uso de esas herramientas. Y estoy completamente de acuerdo. Es decir, la educación es todo ahora mismo, pero es difícil encontrar ejemplos donde esa educación se dé correctamente. No serían las instituciones, sino más bien las instituciones tomarían poco o nada atención hacia esos detalles, y mucho más a un programa educativo que ya se ha declarado, al menos en el país donde reside, en España, totalmente inválido. Las generaciones actuales pues salen prácticamente... Bueno, en fin, la cosa es que esto que dices es una educación interna. Es una educación personal. Esa educación personal no llega, entonces, si no llega por las instituciones, llega por grupos o llega por individuos que enseñan a esa persona, un hermano mayor o un maestro discípulo, o esa misma persona tiene una inquietud y la desarrolla. Actualmente, por suerte, tenemos el acceso a un montón de información y con esa información nosotros, si somos lo suficientemente cuidadosos, pues podemos aprender grandes lecciones. Al final, la educación es muy autodidacta, pero dentro de lo que son grupos de pensamiento de gente que haya muerto. O sea, si estudias el neoplatonismo, pues estudias a aquella gente que fue un grupo. Pitagorismo también, los órficos, bueno, esto es más de un tipo, pero va un poco por esa línea. Y a través de esa búsqueda, de esa Sofía, pues hay... Sí, lo interesante es eso, ¿no? Cuando dos personas acaban comunicándose sin palabras y se comunican en torno a la lengua que hay en esa grieta de la realidad, ahí se hace grupo. Ahí es donde hay que quedarse. Y edificar, porque precisamente eso es lo que el mejor antídoto al miedo. E insisto, es que ese miedo, el ser humano es creador, tiene una chispa divina. Si a ti te bombardean con miedo todo el rato, puedes tener miedo, pero otra cosa es que no lo afrontes, ¿no? Si tú te haces pequeño con ese miedo, pues eventualmente lo que va a ocurrir es lo que no iba a ocurrir, ¿no? O sea, lo que va a ocurrir es algo que te han inducido a que ocurra, pero no iba. Es interesante entender que todas estas cosas nos afectan al día a día y nos afectan a un nivel pues, personal y de cada uno, ¿no? Puedo hacer casi un alegato de no vengan a citar, no vengan a estudiar. Dedíquense ustedes mismos a su inteligencia emocional y a que no les engañen. Cuando ya tengan eso claro, bueno, pues entonces ya hablamos. Que bastante poco filtro ha habido en todo este tiempo y
Y cuando dicen la humanidad tiene que despertar, la humanidad está despertando, la humanidad tiene que despertar. Eso sí que es un concepto bastante hippie, pero realmente es cada uno el que tiene que llevar a consecuencia aquellas cosas que son sus intuiciones, que es el lenguaje de su corazón, y que le va a llevar por el camino del espíritu, que estemos en 2023 o estemos en el año que sea. Si ya te ha tocado nacer, vas a tener que ir. ¿Cuál es la otra opción? ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es dejarse llevar por el miedo. O sea, la otra opción es una consecuencia del miedo de una manera u otra. Como dice un muy buen amigo mío, dices, miedo a morir. Todo lo que quieres hacer pero no estás haciendo, quieres desde el alma hacer, no porque te venga inducido. Es miedo a morir. Ese es el tema. Entonces por ahí es donde nos enganchan a todos. Había un gráfico, es una estupidez de gráfico, lo sé, pero decía, a propósito de las redes sociales y del balance entre gente que te dice cosas positivas y haters. Apareció por ahí, pues de estas 100.000 imágenes que aparecen en Instagram, ¿no? De pecadores yo el primero. Y tenía un hater, como un hater y 10 cosas buenas, ¿no? Y hacía hincapié en la atención que uno pone a ese hater de una proporción de 1 a 10. No sé si era 1,40, y todo. O sea, pero era una proporción grande. Y es lo mismo con esto. Es exactamente lo mismo con esto. Entonces, hay cosas que no podemos hacer nada porque no ocurran. Y cosas que no podemos hacer nada porque ocurran. Y, bueno, que es exactamente lo mismo. Pero con esto quiero decir que es más la preparación de uno lo que cuenta. Y tú no te puedes preparar si tienes miedo. El animal, si te quieren como una gacelilla y ellos quieren ser los leones, no tienes más que tener miedo todo el rato. Te convertirás en gacela y ellos en leones. Pero si tú no tienes miedo, tú no te vas a convertir en gacela. Tú vas a seguir siendo el animal que te haya tocado. Y si eres un águila, un águila. Y si eres una gacela, pero si eres un león, ¿qué? Entonces igual ellos dejan de ser leones. Es que nosotros los seres humanos no nos hemos puesto tótems, no nos hemos puesto animales de poder. Y no se vestían en el Cantábrico español con pieles de lobo y hacían la guerra a los romanos cuando todavía Hispania tardó 4 siglos en ser ocupada por los romanos. 4 siglos. Francia, 4 años. Que se recuerde, que esto se recuerde. Entonces, parte de ese encanto tiene que se imbuían en el espíritu de animales y asustaban a los otros, que estaban en un régimen pues muy acuariano, muy marcial, de Marte en Acuario sería, ¿no? Los legionarios romanos. Pero en todo caso, con todo esto, lo que quiero decir es que, pues que en el fondo nos están dando a elegir. Mediante el miedo nos están dando a elegir si queremos seguir siendo o queremos seguir convirtiéndonos, como estos 3 años mucha gente ha hecho, en corderos, en ovejas, en gacelas. O en insectos incluso, que comen otros insectos, porque también quieren ir por ahí. Yo creo que se puede elegir. No solo que se puede elegir, sino que se debe conscientemente elegir uno mismo. No uno mismo como un ego, sino la expresión del sol interno. Elegir, o sea, no elegir tu camino. Y ya te encontrarás con quien seas. ¿Se imaginan que todo el mundo hiciera esto? Esos leones se les caería la máscara, nunca habrían sido leones. Habrían sido casi hologramas. El ser humano tiene algo que es demasiado especial. Lo que ocurre es como lo del gráfico tan irrisorio de Instagram, que por cada 10 cosas que nos pueden hacer creer en nosotros mismos, hay una que nos puede tambalear. Y si todas las noticias, los telediarios, desde hace décadas y sobre todo ahora, han sabido esto, las redes sociales también lo van a saber, pues solo nos quedamos nosotros mismos, a nosotros mismos. Nosotros, cada uno, somos una fortaleza, la única que queda.
pero no es poca cosa. De hecho, es más que suficiente. Si realmente se atraviesa la grieta de la realidad, cada uno es... Si realmente es capaz de hacerlo, cada uno vale por 1000. Por 1000. Y no hay forma de vencer eso. Hemos empezado hablando de la grieta de la realidad y de cómo tenemos una cuestión que nos pintan como perenne, pero que esta es una ilusión perenne, un arquetipo muy neptuniano. Y por otro lado tenemos la Sofía. Y la Sofía está por encima. Justo por encima. Lo que les invito es a la reflexión. Yo ya lo estaremos comentando. Estén atentos a más directos. Y por supuesto a Instagram, Pythagorean School. Así como suena, Pythagorean School. De hecho lo voy a apuntar por si alguno lo quiere buscar. Ahí lo tienen. Y con todo esto que hemos hablado, pues reflexionad. Merece la pena. Merece la pena mirar un poquito a través de lo que se pueda y alcanzar ese atisbo. Porque verdad hay una. Pero caminos hacia ella muchos y múltiples. Y la manera en la que comienzan, casi todos son con la negación de algo. Necesitamos negar una parte para emprender un contrapeso en la otra, que es la que se ha estado negando erróneamente. Ese es el principio de la justicia. Tú has estado negando una parte tuya y la has estado concediendo a otra parte, y esto es lo que genera el estanco en las personas, el estancamiento en las personas, no estancamiento económico, estancamiento de que te estancas en la vida. Y cuando te das cuenta donde no tenías que poner, y inmediatamente queda eso para que lo pongas en otro sitio. Eso es lo que a veces se piensa, que te salen fuerzas de flaqueza cuando se ha ido algo, ¿no? Pero realmente esas fuerzas estaban ahí, la energía ni se crea ni se destruye. Esas fuerzas estaban ahí, lo que pasa es que se estaban yendo a un pozo todo el rato. Si ustedes imaginen un pozo todo el rato, un agujero negro, están lanzándolo todo ahí. Pues al final, cuando ese deja de existir, dices, ¿de dónde sale esta energía? Bueno, pues es la energía que te está otra vez llamando a la puerta. Dice, mira, tú me has lanzado aquí, ahora te devuelvo mi eco, ahora yo resueno contigo, como hablábamos al principio. Esa es la resonancia que hay que buscar. Citaredos y citaredas, escuchantes, estad atentos a los cursos cuando se vuelvan a inaugurar, al EFIBET, que además van a ser con novedades, y el del Zodiaco pues tardará un poco más. Y ya pues con el tiempo quizá nos veamos las caras en los especulatorios. Que tengan un muy buen día y que disfruten. Yo con esto despido a los que se han manifestado en el chat, Acechador, Felipe, Pinamar, Playa, él es nuevo en esto, nuevo, y pues Felipe, que vayas. Soy Gaspar, esto es Cítara, música hermética, música